Buenos días. Luego de la elección del pasado 27 de julio, algunos analistas políticos y dirigentes habían dicho que se abría un compás para la recomposición de las fuerzas políticas en el país, no solo de la oposición, sino también del gobierno nacional. ¿Hacia dónde debe dirigirse la política en Venezuela? Vamos a conversar sobre este tema con Negal Morales, él es concejal del municipio Baruta, también secretario general de Acción Democrática en el estado Miranda. Bienvenido. Gracias, Ibrahim. Buenos días. ¿Cómo estás? Un placer estar nuevamente en Venevisión. Bueno, acabamos de atravesar un proceso electoral en el cual quedó demostrado que donde la oposición logró unificarse, logró integrarse, logró superar sus diferencias y aprovechar ese pluralismo para constituirse en una sola plataforma, pues obtuvimos victorias contundentes. El caso de Baruta, el caso de Chacao, el caso de Latillo, el caso de Los Alias, el caso de Guatire. En general, más de 50 alcaldías en todo el país están hoy en manos de fuerzas opositoras. Por lo tanto, hay un reto fundamental importante, no solo para la gestión municipal, no solo para el ejemplo que tuvimos en Cojedes con el gobernador Galíndez y las 9 alcaldías que se conquistaron allí en el estado Cojedes, sino lo que viene ahora en el Parlamento Nacional, que tendrá que afrontar muchas responsabilidades como la posibilidad de reforma constitucional y el abordaje de los problemas más importantes del país. Nosotros saludamos en principio ese tema de poder recomponer a la oposición, lograr entendernos, lograr trabajar en conjunto, también para la resolución de los problemas de la gente. Fíjate que se ha abierto un diálogo nacional y ese diálogo no se ha abierto en función de vamos a conocer la casona o vamos a entrevistarnos un rato para repartirnos sonrisas. El diálogo está fundamentado en los problemas principales del país. ¿Cómo vamos a afrontar el tema de los salarios, de los educadores, de los médicos, de los maestros que hoy en Venezuela están sufriendo esta crisis? Cuando se fue a la reunión con los alcaldes y el presidente de la República, Miraflores, los alcaldes de oposición fueron a plantear los problemas que más le duele a la gente. Por ejemplo, ¿qué nos está pasando en el estado Miranda? El principal problema que tenemos es el agua. El agua no llega a muchas comunidades de Petare durante un mes, mes y medio, en los valles del Tuy 20 días. En lo mismo Baruta, el Latillo, hay comunidades que tienen 15 y 20 días sin que llegue el agua. ¿Qué tenemos que hacer? Eso no es un abordaje netamente municipal. Necesitamos los recursos del gobierno regional y del gobierno nacional fundamentalmente para poder abordar y resolver esos problemas. Entonces ese es el diálogo que el país está reclamando, el diálogo en función de qué vamos a hacer entonces con las nuevas inversiones, cómo vamos a promover los emprendimientos en un país que necesita que cada vez se abran más empresas y más emprendimientos para que la gente pueda tener empleos de calidad, cómo vamos a seguir abordando los temas de servicios públicos que siguen siendo un dolor de cabeza. Por ejemplo, el caso de la luz, que muchas comunidades se les va, viene a veces, y sobre todo en el interior de Venezuela, no son problemas que pueda abordar solamente el alcalde, que pueda abordar el gobernador. Necesitamos los recursos del gobierno nacional. Por lo tanto, pareciera que en el país se está abriendo una nueva etapa de recomposición de la oposición por un lado y una nueva etapa de diálogo productivo frente al gobierno nacional. Entonces son dos espacios en el medio de toda la incertidumbre, en el medio de las cosas que nos preocupan, dos diálogos esperanzadores para resolver los problemas de la gente. El 27 de julio se cerró un ciclo electoral que comenzó este año con las legislativas y las regionales. Se abre nuevamente dentro de 4 años. ¿Cree que, digamos, la experiencia tomada de este ciclo electoral pueda tener un impacto en la estrategia de la oposición de cara a futuros procesos? Sin duda. En primer lugar, centrar los problemas de la gente como el principal debate político, y ese es un cambio importante en la estrategia opositora. Durante mucho tiempo el debate político se centraba en criticar al gobierno nacional solamente, en buscar solamente los defectos y tener como centro más bien el discurso político. Era el discurso político el que impregnaba el debate nacional. Hoy por hoy la política está invadida, más bien es el del discurso de la resolución de los problemas, de las cosas que le importan a la gente. Y eso va a permitir que nuevamente se vaya recomponiendo la sociedad, que la gente se vaya estimulando en entender, bueno, en los municipios en los cuales yo me quedé en mi casa y no salí a votar, en esos municipios tengo un gobernante que no es el que yo quería ni el que me gusta a mí. Ahora, en los sitios donde me movilicé
a defender mis espacios y a votar por el gobernante que yo sentía que podía resolver mis problemas, hoy por hoy tenemos gobiernos de oposición. Entonces eso da un viraje, un cambio, y eso permite que el debate se centre en lo que realmente la gente necesita. ¿Cómo vamos a resolver el tema de la inversión en los servicios de salud primario en este país, que están completamente destrozados, y en los hospitales que hoy por hoy no le están dando servicio a la gente, que tienen que llevar todo el mundo hasta el insumo más básico para poder asistir a una operación, a una consulta? ¿Cómo estamos abordando el tema de la delincuencia a través del deporte? Entonces tienes que seguir estimulando el tema deportivo a nivel municipal, el tema deportivo a nivel regional, y todo eso implica la interacción, la interrelación entre todos los niveles de gobierno. Por lo tanto, se abre una nueva etapa en Venezuela donde el centro de la discusión siempre va a ser, por ejemplo, nosotros queremos arreglar el problema del agua en Baruta. No podemos seguir teniendo comunidades como las minas de Baruta, que le llega el agua cada 25 días. Eso tenemos que abordarlo en conjunto. Y nuestro debate, y lo que el alcalde del municipio y lo que el Consejo Municipal está haciendo, es llevar entonces ese debate a la gente y también esas propuestas al gobierno nacional. Desde el punto de vista político, también por supuesto el reto de toda la oposición venezolana de dejar de lado las cosas que los diferenciaban para entender que o nos unimos todos o perdemos los espacios. Eso va a implicar mucho también que hay mucha gente que en política durante mucho tiempo fue muy arrogante o que tenía objetivos muy individualistas. Hoy por hoy, el que se va solo no conquista ni siquiera un concejal, y ahí hay ejemplos, bueno, para botar para el techo en todo el país. En cambio, donde nos unimos, pequeños y grandes, sin arrogancia, entonces hoy tenemos mayorías, por ejemplo, en las cámaras municipales. Nosotros tenemos mayoría en la Cámara Municipal de Baruta, si bien tenemos 2 concejales del oficialismo, la mayoría es de la oposición venezolana. Y así pasa en El Hatillo, y así pasa en Los Alias, y así pasa en Guatire. Entonces, en general, hay ejemplos muy claros. Tenemos que seguir trabajando, y ese es un llamado que hacemos fundamentalmente, y nosotros en el caso de Acción Democrática, que dentro de pocos días estamos arribando a nuestro 84 aniversario el 13 de septiembre, nuestro llamado está siendo a recomponernos en la ruta del trabajo de calle, el trabajo de la participación. Quedarse amilanado, entristecido o desestimulado en la casa no tiene sentido. Y también alentar a la confrontación en el país para nosotros tampoco tiene ningún sentido. Cada vez que miramos ejemplos de países que han intentado resolver sus diferencias a través de la confrontación o de la inherencia o la intervención de otras fuerzas que no tienen que ver con los propios consensos del país, el saldo siempre es negativo, el saldo siempre es sangriento, el saldo siempre es de víctimas. ¿Quién va a poner las víctimas en Venezuela? Entonces, por lo tanto, eso es un llamado también al gobierno nacional, a la rectificación, que durante mucho tiempo estuvo manteniendo diálogos infructuosos. Hoy pareciera que también entendió que el diálogo tiene que ser con resultados tangibles para que la gente también pueda creer en ese mecanismo. Usted ha dicho durante esta conversación que la recomposición política de la oposición en Venezuela debería anteponer los intereses del país antes que los egos personales y los intereses partidistas. ¿Qué se ha debido hacer, qué ha debido hacer la oposición hasta ahora y cómo? Me lo responde por favor al regreso de la pausa comercial. Nosotros vamos a hacer un muy breve corte, ya venimos con más de Entrevista Venevisión. Continuamos con más de Entrevista Venevisión. Estamos conversando con Negal Morales, concejal del municipio Baruta y secretario general de Acción Democrática del Estado Miranda. Se nos queda una pregunta antes de irnos al corte comercial. ¿Qué ha debido hacer la oposición venezolana diferente y cómo lograrlo? Bueno, en primer lugar, centrar el debate político en función de los temas que a la gente le importan y le duelen. O sea, el debate no puede seguir siendo el rechazo con argumentos netamente políticos, sino planteamientos reales y contundentes a la gente en relación a lo que son sus problemas de salud, sus problemas de salario, sus problemas de empleo, sus problemas de servicios públicos. Si la oposición venezolana centra el debate en lo que la gente realmente está reclamando, el resultado va a ser la conquista de mayores espacios para gobernar y para demostrar que lo podemos hacer mejor que quienes tienen 25 años gobernando el país. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, definitivamente la participación. El pretender buscar cambios políticos a través de la no participación, a través de la inhibición o del abstencionismo, ha sido un error consuetudinario
que la consecuencia ha sido que hoy por hoy quienes son una minoría en el país controlen la mayoría de los espacios a todos los niveles, sea la Asamblea Nacional, los consejos legislativos, las gobernaciones, las alcaldías y las cámaras municipales. Esa es la realidad de hoy. En la medida en que nosotros vamos a transitar ese camino de la recomposición, de la unificación de los sectores opositores del país, de los planteamientos claros hacia Venezuela, que es nuestro diálogo en este momento no es en función sino de lo que la gente le importa. Queremos dialogar, sea en Miraflores, sea en La Casona, sea donde nos inviten a trabajar en función del tema del agua, de la seguridad, de la luz, del empleo, de los emprendimientos, de la posibilidad de que los venezolanos tengan realmente posibilidades de una salud de calidad, de que los maestros tengan salarios dignos. Eso es lo que nosotros debemos centrar nuestro debate. En el medio de eso hay retos importantes. Estamos dispuestos a seguir participando en todos los espacios de diálogo. Ya se ha abierto un espacio con los gobernadores y alcaldes electos. Bueno, también tiene que abrirse un espacio para la discusión de los grandes temas nacionales. Por ejemplo, seguimos viendo en el país la caída estrepitosa del valor de nuestra moneda, que hace que el venezolano cada día sea más pobre. ¿Qué vamos a hacer para frenar esa situación? ¿Cómo vamos a abrir a Venezuela a espacios nuevos de mercados en el mundo, a un diálogo internacional que no tenga sesgos políticos, sino que permita que todo el mundo pueda venir a invertir en el país? Bueno, todo eso forma parte de una gran mesa política, pero que no, la gente no le interesa que nos sentemos en un espacio solamente a decirnos cosas o dimes y diretes. La gente quiere que los diálogos tengan agendas muy puntuales, que tengan cómo resolver los problemas que día a día a mí me importan. Frente a eso, frente a la unificación, el planteamiento de las necesidades de la gente y la posibilidad de gobernar contrastando quienes hoy gobiernan, haciéndolo bien en nuestros espacios, tanto regional en COGEDE como municipal en las 50 alcaldías que tenemos, va a hacer que el país vuelva a tener la confianza necesaria en esta opción que está planteando una alternabilidad de gobierno en el momento que nos toque, pero no para perseguir, no para incriminar o para de alguna manera segregar o sectorizar a quienes hoy nos adversan. No, es para involucrar a todos los venezolanos y hacer de este país un país mucho más productivo, donde el diálogo político sea el centro del debate y donde todo el mundo pueda participar para que Venezuela no solamente salga adelante con los que estamos aquí, sino que pueda abrir las puertas y recibir a todos los que quieren venir a Venezuela a seguir construyendo su país. Hay un debate importante sobre la recomposición de la oposición, incluso sobre los desafíos que tiene el Gran Polo Patriótico, agrupado principalmente en el gobierno nacional, pero mientras ocurre ese debate hay unas demandas sociales importantísimas que están insatisfechas, por ejemplo, en el sector laboral. ¿Qué se puede hacer para mejorar la calidad de vida de los trabajadores? Bueno, sin duda, el salario que hoy tenemos netamente bonificado en el país no puede seguir siendo el espacio de los salarios de la gente. Tiene que ser un salario mucho más integral, donde la gente pueda recuperar nuevamente la capacidad de su poder adquisitivo. Hoy por hoy, lo que recibe prácticamente tiene que ver con bonos que no tienen incidencia ni en prestaciones sociales ni en utilidades. Y al final la gente no tiene capacidad de ahorro. Los venezolanos hoy están viviendo en el día a día, a lo poco que les alcanza. Entonces, tiene que haber un gran consenso nacional y conversar entre todos en cómo mejorar integralmente el salario de los trabajadores. Punto uno. Ahí tienen prioridad el tema de los maestros, los médicos, realmente los que hoy por hoy están en la administración pública y no les alcanza ni siquiera para llevar el mercado a su casa. Segundo punto en el cual tenemos que abordar el tema de los servicios públicos nacionales, porque si tú no tienes buenos servicios públicos no tienes inversión. Ninguna persona va a abrir una bodega en una parte donde no le llega la luz y el agua, porque no tiene cómo llevar adelante su negocio. Entonces tenemos que resolver el tema de los servicios públicos para emprender y los servicios públicos para tener calidad de vida. Entonces, en la medida en que tú enfoques el debate político hacia ese centro, entonces el país en general va a tener un ambiente diferente de recuperación. Vamos a recuperar también la paz tan importante que a veces se hace esquiva. La paz a veces pareciera la reconciliación nacional que se nos esconde y volvemos nuevamente a tiempos de crispación y de debate político áspero. No, nosotros los venezolanos queremos recuperar la paz, queremos reconciliarnos para poder trabajar en función de resolver los problemas que a la gente le interesa. Porque el que está metido en un barrio en La Bombilla, el que está en La Palomera en Baruta, el que está en las minas,
Realmente no le interesa que yo le esté diciendo cosas o no al gobierno nacional. Lo que le interesa es que le llegue el agua, que le llegue la luz, que cuando salga tenga una patrulla de la policía y que también entonces tenga la posibilidad de tener un buen salario para poder llevar el mercado a su casa. Negal, lamentándolo mucho, se nos acabó el tiempo. Gracias por habernos acompañado. Muchísimas gracias por esta oportunidad y pedirle a todos los venezolanos que nos acompañen el 13 de septiembre a celebrar junto al pueblo adeco los 84 años de lucha al lado del pueblo venezolano. Son todos bienvenidos a la Casa Carlos Andrés Pérez del Paraíso. Conversamos con Negal Morales, concejal del municipio de Baruta y secretario general de Acción Democrática en el Estado Miranda. A ustedes, gracias por su atención. Sigan con más de Noticias Venevisión.